Lo que intentaré hacer son dos cosas. Por un lado, presentar cuál es el paradigma teórico, ¿no? o las aportaciones teóricas sobre las cuales hemos hecho nuestra investigación, y por lo tanto qué entendemos como Model Centered Instruction o cómo entendemos que debería ser la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias basadas en la modelización. Y pondremos énfasis en lo que creo que distingue un poco el trabajo realizado respecto al resto de trabajos que se han presentado hoy. Por lo tanto, hablando y explicando un poco qué es la joint activity o la interactividad en el aula, las ayudas pedagógicas y cómo entendemos que se construye el conocimiento. A partir de aquí presentaré muy brevemente qué hemos hecho y me centraré en presentar el instrumento de análisis que se ha utilizado en mi tesis que presenté hace poco para precisamente analizar estas prácticas de actividad conjunta que se dan en el aula. No presentaré en principio ningún resultado, aunque llevo material de sobras, o sea que si luego hace falta lo podemos discutir o lo podemos ver. Como además muchas cosas ya se han dicho, o sea que yo creo que podría ir rápido. ¿Cómo os pasa? Como decía, la presentación seguirá este esquema. Presentar el marco teórico, luego explicar un poco cuál ha sido el contexto de investigación, luego presentar el instrumento de análisis que está sobre todo en este análisis de la selectividad en el aula. Para nosotros la Model Centered Instruction se basa en la Mental Model Theory, que de alguna manera lo que hace es juntar aportaciones de muchas disciplinas diferentes. Lo que haré muy rápidamente, porque la mayoría de cosas ya se han ido explicando y por lo tanto voy a ir más rápido, es destacar qué puntos de cada una de estas disciplinas nos sirven para construir nuestra manera de entender el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias a través de los modelos. Por un lado, desde la psicología cognitiva sabemos que las personas tenemos la capacidad de pensar a través de modelos, ¿no? Y que por lo tanto tenemos la capacidad de representarnos la realidad de manera interna, pero que además estos modelos mentales los podemos expresar y pueden ser expresados si se utiliza algún sistema de representación externa. Esto creo que es totalmente compartido, o sea que no voy rápido. Por otro lado, desde la epistemología y los estudios de la filosofía de las ciencias, también se ha estudiado la importancia que tienen los modelos y la modelización en la construcción de conocimiento científico y en la evolución de este conocimiento científico. La definición de modelo es la misma que ha ido saliendo hasta ahora, la he puesto, no hace falta que incidamos, ya se ha empezado a discutir sobre esta definición y si acaso luego continuamos. Y también hay la aportación que nos dice que los científicos modelos ayudan a los científicos a generar nuevo conocimiento, por lo tanto a dar sentido y a comunicar sus conocimientos a otras personas. Finalmente, dentro de la misma disciplina, hay estudios como los de Justi y Gilbert que nos explican cómo son los procesos de modelización de la ciencia experta. Y lo que nos dicen, para resumirlo así rápidamente, la idea principal que creo que subrayan estos estudios es que los procesos de modelización científica establecen un diálogo entre los datos y el fenómeno que se está estudiando. Por otro lado, los estudios como han realizado Schwartz y colegas
También nos subrayan la importancia de todo el conocimiento metacognitivo sobre los modelos y la modelización, que también es muy importante para poder trabajar todos estos temas. Aquí voy a intentar ir un poco más despacio. Desde los estudios de cambio conceptual también hay distintas ideas que nos pueden ser útiles a la hora de plantear cómo aplicamos todas estas ideas en la enseñanza de maestros que después tienen que ir al aula a enseñar todas estas cosas, ¿no? Los estudios de cambio conceptual parten de los estudios de muchos autores, como por ejemplo Piaget, ¿no? con las ideas de asimilación y acomodación, de Kuhn con las ideas de cambio de paradigma, y hay algunas ideas, ¿no?, que nos pueden ser importantes, y aquí destacaba las que para nosotros son claves, ¿no?, a la hora de plantear cómo nosotros hacemos la investigación, cómo nosotros hacemos la enseñanza en la universidad, cómo la planteamos, cómo los maestros deberían plantear la enseñanza en las aulas y cómo nosotros investigamos sobre qué hacen estos maestros, ¿no? Los estudios de cambio conceptual explican la evolución de los conceptos según el dominio que estemos estudiando. No se trata de etapas cerradas, como decía en sus primeros estudios Piaget, sino que según el dominio de estudio, una misma persona, según el dominio de trabajo, una misma persona puede estar en distintos estadios. Por otra parte, los estudios de cambio conceptual ponen el énfasis en la importancia que tienen los conocimientos intuitivos de las personas, y en este caso de los alumnos, para construir este conocimiento. El cambio conceptual se entiende como una revisión gradual y una reorganización de los elementos y de las interacciones entre los elementos de los modelos. Y en esta reorganización y revisión de estos elementos y de estas interacciones, los estudios también nos dicen que aparecen estos modelos sintéticos intermedios, ¿no?, que de alguna manera yo creo que esto se podría relacionar muy bien con lo que nos decía ahora hace un momento Ana sobre las progresiones de aprendizaje, ¿no?, y de qué estadios detectaban ellos en el caso de la flotabilidad. Que serían estos modelos sintéticos, en su caso sobre la flotabilidad, en este caso sobre el modelo Tierra. Desde la concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza, tenemos varias ideas también, que seguramente son las que hasta ahora no han sido presentadas. Por un lado, tenemos la idea de entender la enseñanza como un proceso de reconstrucción y de dar sentido que está mediado cultural y socialmente. Y es un proceso personal. Con esto, ¿qué quiero decir? Que aquello que nosotros enseñamos no es trasladado directamente por el alumno, sino que de alguna manera es reconstruido, que es lo que decía hace un momento Digna, ¿no? Cuando yo explico algo a los alumnos, ellos no se quedan con esta misma idea, sino que al día siguiente están en otro punto, porque lo que han hecho es coger lo que yo les he dicho, ¿no?, como profesora o como maestra, en el caso de los alumnos pequeños, y he reconstruido internamente estos aprendizajes y les he dado un sentido según mis intereses, según mis motivaciones, y lo he reelaborado y he creado un nuevo producto. Además, por lo tanto, el último responsable del aprendizaje es la persona, es el alumno, ¿vale? Pero no es suficiente con esta reorganización y atribución de sentido personal. Yo puedo tener un aparato cognitivo que en un momento determinado no me
para modificar según el input que estoy recibiendo. Puede ser que no active aquello que debo activar para crear y construir nuevo conocimiento, o puede ser que la manera en que estoy construyendo no sea la adecuada o no sea en la dirección deseada. Que esto también se relacionaría con lo que ahora mismo estaba diciendo Ana, ¿no? Las alumnas hablaban entre ellas, pero la evolución no daba lugar a unos conocimientos que, según lo que desearíamos y lo que estaría más de acuerdo con lo que dice la ciencia, serían aceptables. Por lo tanto, el aprendizaje, según las teorías estas, se debe entender dentro del contexto de la interactividad, lo que en inglés, o la actividad conjunta, se utilizan los dos términos, sería lo que en inglés se llamaría la joint activity. Y esta interactividad se daría entre maestros y estudiantes, y a lo largo de un periodo de tiempo y alrededor de un contenido específico, ¿vale? Y daría lugar a la emergencia de lo que se llama el triángulo interactivo, que sería esta idea de aquí, y que en algunos estudios se complejifica porque le ponen muchas dimensiones, y aquí habría otro tema de discusión, pero no creo que toque hoy. Y representaría los elementos principales que se deberían tener en cuenta cada vez que abordamos un proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, ¿vale? Si hay algo que no queda claro, intento explicarlo de otra manera. Por lo tanto, el aprendizaje se entendería de esta manera, y la enseñanza se entendería como no me sale en castellano, dar ayudas ajustadas, distribuidas e interconectadas en el momento. ¿Qué quiere decir con esto? Por un lado, dar ayudas ajustadas implicaría partir de estos conocimientos del alumnado iniciales y irlas ajustando a esta evolución individual de cada alumno, según el momento en que está. Por lo tanto, ser muy consciente de lo que decían ahora Ana y Digna, ¿no? De ver en qué momento está el alumno y intentar darle lo que necesita en cada momento. Estas ayudas tendrían que ayudar valga la redundancia, al alumno a, por un lado, reconstruir el conocimiento, pero también a dar sentido a aquello que está aprendiendo. Por lo tanto, a entender por qué tiene que aprender eso y qué motivaciones hay, ¿vale? Y también ligado a cuáles son sus motivaciones internas. En cuanto a distribuidas e interconectadas, el aprendizaje se entiende como la creación de zonas de desarrollo próxima development, tengo un lío entre idiomas, que lo que hacen es ayudar a construir esta actividad conjunta, para además promover que el alumno sea cada vez más autónomo. O sea, lo que queremos conseguir es que estos aprendizajes cada vez necesiten menos de la ayuda del profesorado o del maestro, y que cada vez sea el propio alumno que desarrolle sus propias estrategias para construir y reconstruir todos estos conocimientos. Crear una zona de desarrollo próximo, como dice la definición sería crear estos espacios donde los alumnos, gracias a la ayuda de otra persona más experta, en este caso ponemos mucho énfasis en el profesor, pero también hay muchos estudios que ponen el énfasis en el peer studying, para la ayuda entre iguales, ¿vale? Y gracias a la ayuda de esta persona más experta, pueden trabajar, pueden resolver problemas o pueden realizar tareas
en un nivel al cual individualmente no podrían hacerlo. Por otro lado, dentro de esta concepción, los estudios que se han realizado dentro de esta concepción de enseñanza y aprendizaje de las ciencias han dado lugar a la identificación y a la descripción de mecanismos de influencia educativa que operan dentro de esta interactividad. Yo creo que, no sé, igual es un poco acosado porque tampoco, como no conozco muy profundamente el trabajo de Dina y Ana, pero igual lo que ellas decían, no sabemos qué nombre darle. Yo creo que igual serían estos mecanismos de influencia educativa, ¿no? De qué manera o qué hacemos, qué contextos creamos y qué es aquello que hace que el alumno haga la chispa y cambie o modifique su manera de pensar, ¿no? Y por lo tanto creo que estos estudios serían los que de alguna manera deberían incorporarse. Por lo tanto, juntando todas estas teorías, la manera que nosotros planteamos la educación de los estudiantes de magisterio en la Universidad de Vic y la manera en que hemos, a través de la cual hemos analizado sus producciones, sería, por un lado, entendemos el aprendizaje entendemos el aprendizaje a través de los modelos como una evolución desde estos modelos más iniciales, que tienen que hacerse explícitos, hacia unos modelos escolares consensuados que son del ámbito escolar, por lo tanto no son como los expertos, sino que están trasladados, pero son coherentes con los de los expertos. Por lo tanto, sí que tienen a ver con los modelos consensuados expertos, pero están adaptados al momento de desarrollo del alumnado, a los intereses del alumnado, etcétera, etcétera. Y entendemos que en esta progresión de aprendizaje nos aparecerán estos modelos intermedios a los cuales también deberemos estar atentos, ¿no? Porque será en estos modelos, en aquellas disonancias que producen estos modelos intermedios respecto al modelo donde nosotros los queremos dirigir, donde deberemos incidir, ¿vale? Por lo tanto, no solo deberemos hacer caso a este modelo inicial, sino a todos aquellos pasos que irán apareciendo, porque es inevitable que nos aparezcan, ¿no? El maestro, el profesor, dentro de esta evolución deberá incidir, ¿no? Deberá dar estas ayudas ajustadas. Y para hacerlo deberá tener en cuenta la interacción que se da entre los diferentes elementos del triángulo interactivo, por lo tanto creando estas zonas de desarrollo próximo y además teniendo en cuenta lo que nos dice cómo funciona la actividad científica. Muchas veces desde la psicología de la educación se dan muchas pistas de cómo actuar en las zonas de desarrollo próximo, pero no se tiene en cuenta las especificidades del contenido o de la actividad concreta, ¿no? Por lo tanto, desde la didáctica deberíamos hacer este también esfuerzo, ellos también lo deberían hacer, pero de incorporar esta especificidad. Por lo tanto, en nuestro caso nos toca tener en cuenta todas estas cosas a la hora de proporcionar ayudas. En la formación inicial de maestros, y esto también ya se ha dicho, por lo tanto, ya no sirve aquello de dar contenidos, sino que deberíamos tener muchas cosas en cuenta y aquí nos basábamos en los trabajos del Pedagogical Content Knowledge, ¿no? Y más concretamente, si lo centramos en los modelos, pues deberíamos hacer que los estudiantes a maestros sepan cuáles son los retos delante de la modelización, cuáles son las ideas intuitivas de los estudiantes
y cuáles son las ideas de los estudiantes respecto a los modelos y a la modelización. También deberían aprender a analizar las ideas de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, cuando los alumnos nos hacen una producción, ¿cómo evaluamos la producción del alumno? ¿En qué términos? ¿Qué tenemos en cuenta? También tener en cuenta estas progresiones de aprendizaje, qué modelos intermedios pueden aparecer en algunos casos y cómo los podemos abordar. Y, bueno, básicamente esto sobre la evaluación. Respecto al currículum, también ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las ideas o cuáles son los modelos hacia los cuales queremos avanzar? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo? ¿No? Y luego estrategias concretas, ¿no? En referencia a todas estas cosas. Dicho esto, os explico un poco lo que hicimos para justificar el aparato de análisis creado en base a este cuerpo teórico y a los datos que teníamos. Nosotros lo que queríamos hacer era analizar cómo los estudiantes, una vez ellos habían recibido una formación basada en modelos y modelización, cómo ellos trasladaban estos conocimientos que habían recibido a unidades didácticas que podían ser más o menos coherentes con lo que habían aprendido. Lo que hicimos es plantear una asignatura parecida a lo que se ha expuesto hasta ahora. Si queréis pongo detalles, pero no creo que ahora sea necesario. Y lo que hicimos, sí que pongo énfasis, es intentar no solo que ellos vivieran un proceso de modelización, por lo tanto, de creación de un modelo, de revisión, de evaluación, de aplicación, no solo esto, sino que además enseñar algunas de las estrategias que deberían utilizar con sus alumnos y por lo tanto ellos tenían muchos materiales de producciones de alumnos reales donde debían analizar, por ejemplo, las producciones iniciales de los alumnados en temas muy concretos. Le hicimos, por un lado, el modelo inicial, la asignatura dura 2 semestres, de hecho son 2 asignaturas, pero se conciben como una sola y por lo tanto son dos semestres. Y el primer modelo que trabajamos fue el modelo materia, y la unidad didáctica que hacían los estudiantes de maestro era la misma que se había estado aplicando con alumnos de sexto de primaria. Y por lo tanto nos iba muy bien para ir comparando el proceso que ellos seguían con el proceso que habían seguido los alumnos de una aula real, ¿no? Por lo tanto, poníamos énfasis tanto en su propio proceso de modelización como cómo trasladar estos conocimientos a una situación de aula real. Luego nos dimos cuenta que habíamos hecho muchas cosas mal hechas, ¿no? Y que por lo tanto tendremos que en las próximas, que esto de hecho ya se está haciendo, enfocar la asignatura un poco diferente, ¿no? Por lo tanto, ellos, aparte de lo que he dicho hasta ahora, de manera general, se les pidió que antes de empezar la asignatura se les dio un tema, trabajaban en pequeños grupos, y se les dio un tema a cada pequeño grupo. Y con este tema, sin decirles nada más, en este caso sí que se les dieron las ideas clave, por lo tanto se les dio el modelo al cual deberían llegar, pero en el primer caso, con el primer grupo de alumnos, el caso A sería, se hizo un estudio con 2 grupos de alumnos. En el primer grupo de alumnos, el tema que se les dio fue solo el tema, en cambio en el segundo caso se les dio el tema y el modelo hacia donde deberían trabajar. Y se les pidió que solo con el tema, sin decirles nada más, hicieran una unidad didáctica. Con esto, ¿qué queríamos ver? Nuestra intención era ver cuál era su modelo inicial de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, así sin más, sin estar interferidos, o sea, qué mochila llevaban. Una vez hecho esto, se empezó el proceso de instrucción y
se les dieron pautas para modificar esta unidad didáctica inicial, en base a todo aquello que iban aprendiendo. Por lo tanto, recogimos una primera unidad didáctica y una unidad didáctica modificada, que en teoría había de incorporar todo aquello que habían ido aprendiendo a lo largo de este periodo. Se fueron de vacaciones y cuando volvieron continuamos trabajando otros aspectos. Y en este segundo periodo, en el primer caso, se les pidió una segunda unidad didáctica y en el segundo caso los estudiantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica algunas de las cosas que habían diseñado en esta primera unidad didáctica en una situación real de aula. Y por lo tanto lo que recogimos no fue una segunda unidad didáctica, sino que fueron las reflexiones sobre sus intervenciones al aula. A partir de aquí, nosotros queríamos analizar estas unidades didácticas y creamos un instrumento que tenía 4 dimensiones de análisis. La primera dimensión era qué idea de ciencia había subyacente a la unidad didáctica. Por lo tanto, dentro de todo este proceso, qué idea de ciencia había, ¿no? Por otro lado, había otra dimensión que analizaba la capacidad de los estudiantes de definir este target model. Si eran capaces o no de identificar aquellos aspectos del modelo que debían o qué modelo habían de trabajar. La tercera dimensión analizaba la secuencia que ellos planteaban, si era coherente, ¿vale? Y en qué manera, o cómo esta secuencia, qué estructura tenía. Y luego analizábamos más concretamente, o sea, en qué tipo de ayudas o qué tipo de interactividad planteaban a los alumnos. Por lo tanto, lo que queríamos con estas dimensiones es crear una estructura de análisis cada vez más afinada, una estructura que de alguna manera tenía en catalán llamaríamos aniuada, ¿no? Una que cada vez es más concentrada y que no solo tuviese en cuenta los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que tampoco obviase aquellos aspectos de contenido. Una vez establecidas las dimensiones de análisis, lo que hicimos es seleccionar las unidades de análisis. Había dimensiones de análisis que implicaban ver la unidad didáctica desde su globalidad y había dimensiones de análisis que requerían un microanálisis, ¿no? a los segmentos lo que llamamos segmentos de actividad programada, que serían aquellos segmentos donde los estudiantes de maestro conciben cómo prevén que será la interactividad que se dará en el aula. Por lo tanto, ellos imaginan cómo organizarán la tarea y qué ayudas darán para que se construya el aprendizaje. La creación de estas categorías se hizo, por un lado, de manera deductiva, por lo tanto, basándonos en la literatura que teníamos disponible, y, por otro lado, de manera inductiva. Se hizo una primera revisión de los datos y eso nos hizo revisar, sobre todo en la cuarta, porque tampoco no había mucha literatura disponible, nos hizo emerger y modificar las categorías disponibles. Nuestra idea era no perder la dimensión temporal del análisis y mantener la importancia de esta interactividad, ¿no? Entre el triángulo que se establece entre el profesor, el alumno y el contenido aprende. Y obviamente las categorías intentaban seguían los criterios de objetividad, de pertinencia o de membership a los objetivos que se habían planteado, que cada categoría estuviese bien definida, que cada elemento solo fuera atribuido a una categoría,
etcétera, etcétera. Me salto todas las dimensiones que hacen referencia a cuál es la idea de ciencia, a cómo ellos seleccionaban los contenidos de aprendizaje, etcétera, etcétera, y voy directamente a la interactividad. El análisis de la interactividad buscaba identificar, describir y analizar cómo los estudiantes de maestro creían que debería ser esta interactividad que se daría en el aula, ¿no? Y nos basamos para hacer este análisis en los trabajos de Onrubia, Ecole y Rochera, que lo que hacen es analizar cómo se da realmente en el aula. O sea, ellos graban qué pasa en el aula y lo analizan. En nuestro caso, claro, nosotros no teníamos qué había pasado en el aula, sino cómo ellos planificaban que debería ser. Por un lado, claro, las ayudas ajustadas solo se pueden dar en el aula. Es verdad, porque la respuesta exacta que te dará el alumno no la tienes hasta que no te la dice. Por otro lado, sobre todo en los alumnos noveles, o en los maestros noveles, todo aquello que ya puedan prever que va a pasar, les ayudará a que cuando estén en un contexto real de aula, su intervención sea mucho más adecuada, más acertada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos interesaba ver cuánto podían prever y cómo lo podían prever para entender un poco más, ¿no? todas estas cosas. Luego identificamos estos segmentos de interactividad programada que definen a priori o a posteriori, cuando los alumnos reflexionan sobre aquello que han hecho, qué va a pasar en el aula, y por lo tanto lo que nos hacen es definir cuál será la estructura social de participación y la estructura del trabajo académico, y lo que hicimos es definir las categorías y los criterios operacionales dentro de cada de estos segmentos de interactividad. Los criterios eran el del objetivo que cumplía la interactividad. Hicimos 7 categorías diferentes. Por un lado, la de facilitar la representación de la tarea. ¿Qué se va a hacer? ¿No? La segunda sería activar los conocimientos previos de los alumnos. Le pusimos este nombre genérico porque en las unidades iniciales los estudiantes, esto lo estuvimos discutiendo, los estudiantes de maestro no tienen la idea de que van a buscar el modelo inicial del alumnado, y por lo tanto le dimos el nombre genérico de activar los conocimientos previos, y así entraba un poco más todo. Dar información sería no solo transmitir un contenido a una clase, como podría estar haciendo yo ahora, sino también cuando iban de excursión y un experto pues hablaba de cosas, o cuando los estudiantes buscaban información en internet. O sea, sería cuando los estudiantes de alguna manera recibían contenido de manera transmisiva por uno u otro medio. Planificar la tarea a hacer. Luego la siguiente era hacer la tarea, que mientras planifico qué se va a hacer, qué digo, qué hago, cómo lo hago, y luego cuando lo están haciendo, qué hago yo como maestro. Luego extraer conclusiones o elaborar en función de la tarea que he hecho, cómo lo elaboro, todo esto. Y luego hicimos una categoría para todos aquellos contenidos metacognitivos. Dentro de cada segmento de actividad programada, definimos qué actuaciones preveían hacer los maestros. Y aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de precisamente, ¿qué he puesto? Sí, la de dar, la de dar información, que podría tener acciones como el profesor expone el contenido, el profesor va preguntando para que entre todos digamos el contenido, los alumnos van preguntando,
los estudiantes buscan información o se establece un diálogo socrático. Y aquí, pues, como decía, algunas categorías se basan en la literatura disponible y algunas categorías salen de los datos que nos íbamos encontrando. A partir de aquí, lo que hicimos es crear los mapas, lo que llamamos mapas de actividad programada, que serían estos mapas de aquí. Bueno, los símbolos estos no deberían estar, pero bueno. De alguna manera, si os fijáis, verticalmente se vería la dimensión temporal dentro de la unidad didáctica, por ejemplo, en la sesión 1, en la sesión 2, en la sesión 3, qué va pasando, y horizontalmente qué pasa dentro de cada sesión. Los alumnos, en este caso, empezarían con una explícita, o sea, no sitúan, por ejemplo, qué va a pasar o qué vamos a trabajar, sino que directamente piden o intentan. Esta es falsa, esta es solo para ilustrar. Evalúan los conocimientos previos del alumnado, luego explican qué se debe hacer, luego lo hacen y en el primer caso no sacan conclusiones o no se elabora el contenido, en cambio luego sí. Hicimos todos estos mapas de interactividad para cada una de las unidades didácticas que teníamos y hicimos un análisis cuantitativo y cualitativo de la secuenciación, por lo tanto, de cómo estaban dibujados estos mapas, cuáles eran los cambios que sufría la estructura interna y cuál era su evolución a lo largo de la instrucción que ellos habían recibido. Y todo esto nos permitió visualizar qué idea general tenían ellos de la planificación, qué lugar tenía la planificación de unidades didácticas. Nos hizo ver también qué concepciones o qué expectativas tenían ellos de esta interactividad en el aula y cómo esto iba modificando a lo largo de su experiencia en la universidad y en coherencia o no con la Model-Centered Instruction, y nos hizo ver qué habilidades de las que nosotros intentábamos enseñar en el aula se cogían con facilidad y en qué puntos eran mucho más difíciles de coger. Y Digna me decía que comentase un poco los resultados, no sé si eso, pero no, me da igual. Tengo que abrir otro PowerPoint. Sí, también me da igual. Sí, algo general. Creo que sí, si no me dejaría un poco con... De manera general, lo que vimos es que, en general, los estudiantes los alumnos tienen una concepción muy tipificada de qué es la programación didáctica. Ellos priorizan en dar recetas cuando se les pide hacer una unidad didáctica de lo que sea. Ellos lo que hacen es apuntar a actividades que pueden ser más o menos de acorde con la investigación. A veces son actividades de laboratorio, a veces son una excursión en el campo, a veces son pintar un mural, pero describen actividades como si fueran recetas. Primero pondréis, si es una actividad de laboratorio, primero pondréis 100 gramos de no sé qué en la balanza, luego esto lo pesaréis, pero como si fuese una receta. Y el 99,9% de la unidad didáctica son estas recetas y nada más. En referencia a los conocimientos respecto a la epistemología de las ciencias y cómo funciona la ciencia, sus conocimientos, ya lo hemos dicho, son muy naifs.
y tienen grandes dificultades en la selección de ideas claves. El esquema de la izquierda representaría lo que sería el esquema de una unidad didáctica más coherente con la Model Centered Instruction, donde se explicita el modelo inicial, se pone a prueba con la recogida de datos o evidencias y en base a esto, en base a los resultados, se cuestiona el modelo inicial y se modifica. Y esto se va repitiendo en varios ciclos una y otra vez. En el caso A y B, en los dos grupos de estudiantes, la mayoría de veces las unidades didácticas eran transmisivas. Aunque hubiese alguna actividad más o menos de laboratorio, esta actividad normalmente no estaba ni bien escogida, esto en las unidades iniciales. Y además, había muchas actividades que no tenían nada que ver con la ciencia y lo que se priorizaba era el contenido a aprender. Y este contenido a aprender no estaba de acuerdo con los modelos, con lo que podrían ser los target model y con las ideas coherentes con la ciencia, sino que tenía a ver con aquellos contenidos anecdóticos que seleccionaban los estudiantes o con los contenidos que se encontraban en los libros de texto. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí. De esta primera parte, esta iteración, ¿no? ¿Era motivada por la intervención del profesor o era espontáneo de ellos? Este modelo. Sí, esa iteración. No, este modelo lo creamos, esto es un esquema que creamos nosotros para representar qué nos gustaría. Vale, ya está. Pero en realidad, esto era para visualizar que hacía. Sí. Y en este caso, claro, esto lo harían los alumnos con las ayudas oportunas que proporciona el experto, que puede ser el profesor, que puede ser la persona que van a visitar en alguna parte, o que puede ser un compañero. Sí. En este caso, lo que hacían era, esto es lo que nos encontrábamos en la mayoría de unidades didácticas inicial. Y sí que... Después de haber pasado por la enseñanza de la asignatura. No, esta no. Esta es en la inicial. Vale. A lo largo de la asignatura aprendieron cosas, claro que aprendieron cosas. Básicamente aprendieron, o las mejoras las detectamos en dos puntos claves. En la exploración de los modelos iniciales del alumnado y pasaron de hacer preguntas genéricas, què en sabeu de? Què en sabeu d'un facte? Què en sabeu de? Que esto no suena. Pasaron a hacer preguntas mucho más concretas, que sería esta actuación, una pregunta específica, ¿no?, sobre el fenómeno a estudiar y en relación a la idea que perseguían. Y en vez de una pregunta, a hacer algún tipo de tarea, dibújame cómo tú crees que las plantas crecen a lo largo de un tiempo, cómo se desarrolla una semilla, cómo se desarrolla, dibújamelo. Estamos hablando de estudiantes de maestro de primaria, por lo tanto... I de quin curs, perdona? De tercera? Els estudiants de la universitat, de tercer i quart, perquè l'assignatura està tercer i quart. Y a analizar las representaciones iniciales de los alumnos, cosa que al principio ellos piden, ¿qué sabéis de? Los alumnos responden y ahí se quedan. No uso lo que me han dicho los estudiantes para luego construir la unidad didáctica y en consecuencia lo que me han dicho, sino que yo construyo como un montón de actividades que son motivadoras, que creo que les van a gustar, lo que sea, pero que no tienen nada que ver con aquello que yo he explorado. También es importante decir que la manera en que se exploraba y que se planteaba la exploración estaba copiada y con muy pocas modificaciones respecto a aquello que ellos habían vivido en el aula. Por lo tanto, lo que ellos habían vivido como alumnos es lo que luego reproducían en las unidades didácticas. La otra
parte que mejoraron mucho y muy significativamente fue la de recogida de evidencias y datos. A los estudiantes, en vez de plantear actividades no manipulativas o actividades manipulativas que no tenían nada que ver con la ciencia, cada vez más planificaron actividades destinadas a obtener datos o evidencias que luego pudiesen servir para cuestionar estos modelos iniciales. Y estos datos o evidencias, cuando se recogían mucho más coherentemente que al principio. O sea, cuando al principio había una actividad donde se recogían los datos, pero no se organizaban en tablas, no se analizaba aquellos datos. En cambio, a medida que ellos iban experimentando cómo realizar estas actividades, lo iban incorporando en sus unidades didácticas, que sería este punto. También es importante destacar que en las unidades didácticas finales aumentaron significativamente las actividades no manipulativas. Y eso fue porque al introducir el ciclo de aprendizaje, los estudiantes identificaron las actividades de estructuración y de aplicación con actividades de evaluación más o menos tradicionales. Hazme un mural, hazme un examen, una pregunta de examen, pero no cojo este modelo que yo tengo y lo aplico para aprender, para explicar otro fenómeno. ¿Qué les costó? Plantear ayudas ajustadas o ayudas a priori que ayudasen a los alumnos a construir estos aprendizajes nuevos, es decir, a utilizar estos datos o evidencias que habían obtenido para luego reformular su modelo inicial. O sea, no sabían este paso cómo hacerlo. Lo que decía Digna de decir, cuando yo les digo esto, o Ana lo decía, no me acuerdo quién lo decía, cuando yo les digo esto es cuando ellos ven que hay algo que no funciona. Esto que nos puede parecer más o menos fácil, por mucho que yo, además en la tesis no sé, recogimos estos datos, pero recogimos muchos más, ¿no? Y era curioso ver cómo en algunos casos los estudiantes, ellos podían utilizar los datos para explicar otros fenómenos, pero eran incapaces de hacer que los alumnos plantear cuando nosotros les pedíamos qué preguntas le harías al alumno para que hiciese este cambio. Y no hacía preguntas. Yo creo que saber que esta es la parte más difícil. Sí. Tienes que dominar mucho el contenido. Claro. Y el reto que les planteamos a los maestros de primaria, me dimos cuenta de que si los expertos no hacemos un trabajo anterior de transposición didáctica explícita, de definir cuáles son los contenidos importantes, cuáles son las ideas clave, cuál es la progresión de aprendizaje, qué tienen que saber en cada momento, etc., es imposible que esto funcione porque nosotros cuando lo hacemos de un modelo que no es de nuestra disciplina, nos suma y tenemos mucho más conocimiento científico que los maestros. Creo que les pedimos un reto a los maestros brutal y que también lo que señala estas cosas, que nos las contamos cada día igual, pero no hemos hecho un análisis tan sofisticado como tú, pero teníamos la experiencia, que esto es lo que les cuesta. A mí lo que me dices es que en didáctica nos hemos ido a investigar cosas a veces muy alejadas del contenido y lo que nos están demandando los maestros de primaria no son nuevas metodologías, son que les ayudemos con el contenido. Que es que tienen dificultades muy grandes, porque saber hacer una pregunta ajustada y de que sabes lo que hay que saber y las cosas que no son eso. Y esa es la parte más difícil. La saber, bueno aún, pero ¿qué es lo que no es? Y también saber detectar, que tampoco lo saben hacer, detectar que de lo que te está diciendo el alumno a ti te sirve para construir o para ayudar a construir. O sea, es detectar que hay que tú lo puedes aprovechar y sobre qué tienes que hacer énfasis. Pero en la actividad pedagógica yo creo que tienes que dominar mucho el contenido para ver. Porque incluso, tú lo decías antes, ¿no, Víctor? Incluso los físicos, ¿no? Aunque algunos físicos no sabían tal cosa. Incluso la gente experta en contenido que no ha hecho reflexión didáctica
no ve qué error del alumno en realidad no está en error y qué acierto del alumno en realidad no está en acierto. Eso es muy difícil, es extraordinario. Claro, lo que nos encontrábamos era que en las unidades didácticas iniciales, básicamente, los alumnos lo que hacían es, o cuando llegan a la parte de establecer conclusiones o de utilizar estos datos para explicar un fenómeno o lo que sea, ellos decían, y lo posarem en común, lo pondremos en común y a partir de aquí sacaremos conclusiones. Y te decían la conclusión a la cual deberían llegar los alumnos, tal cual. Queremos que digan esto. No planteaban, la mayoría de veces encontrábamos esto. Cuando iba avanzando la instrucción en la universidad, lo que hacían los alumnos es decir, y proporcionaremos un diálogo donde nosotros ayudaremos para que se construya, o sea, copiaban el discurso, pero no lo dotaban de instrumentos específicos. Es verdad, y esto es una limitación del trabajo, que tampoco sabemos, claro, cuando tienes el alumno en el aula, tú tienes que hacer cosas. Por lo tanto, algo dices. Y en este sentido nos fue muy bien las reflexiones sobre lo que habían hecho en el aula. Y ellos mismos se delataban, ¿no? Ellos mismos, creo que hay algún ejemplo. Dice, la dificultat més important en relació al contingut que pretenia ensenyar als alumnes ha estat el fet que responien moltes de les preguntes que els feia amb l'exemple dels vaixells. Estos alumnos hablaban de la flotabilidad y el alumno intentaba explicarles el modelo de flotabilidad y había hecho unos experimentos. Y la idea que trabajaban era que el peso no era el único determinante para flotar o no flotar. Solo esta idea, esta, nada más. Y los alumnos les decían, bueno, ¿qué pasa con los barcos? No? El fet de ser objectes molt grans i amb molt de pes coneguts pels alumnes feia que els posessin d'exemples en preguntes com és possible que un objecte de ferro floti? En aquest cas, la meva intenció era fer-los veure que un objecte de ferro mai podia flotar. Ells, al posar l'exemple del vaixell, desmuntaven tot el meu argumentari. Ho vaig solucionar fent un petit parèntesi, tot explicant-los que un vaixell no és només fet de ferro, no? Que dins hi ha molts mobles, fusta, aire, persones, aigua i tot d'altres materials que feien que un vaixell no fos absolutament fet de ferro. No va semblar que els convencés. Hay veces, A quin nivell estaria aquest? A 1? Està fenomenal. És molt llarg. Por lo tanto, ellos de alguna manera cuando reflexionan dicen, si me hubiese preparado otras preguntas, si hubiese pensado que me iban a salir con lo del barco, igual me hubiese preparado algo para decir, porque entonces estaba tan nervioso allí delante, que ¿qué hago yo entonces? Pues salgo por donde puedo. Y hay veces que cuando salen por donde puedo, pues diana y le sale bien, pero hay veces que no sale bien. Por lo tanto, planificar y planificar bien, teniendo en cuenta todas estas cosas, también es importante. Y no sé dónde está, ¿no? Si queréis más cosas. No, ya está, porque tenemos media hora concisa para discutir las dos civilizaciones. Yo no pregunté. Por favor. Sí, yo quería plantear una cuestión. Yo creo que ha introducido mejor el tema. Yo creo que una cuestión es la modelización de cómo se lleva con la construcción del modelo y otra cosa cómo se lleva esa construcción del modelo dentro del aula, con los niños. Yo creo que es un tema que desde la didáctica se tendría que abordar muy en serio, porque parece que cuando decimos la construcción del modelo es como si tuviéramos a una persona, dos, pero en el aula tenemos a 25 niños y hay que ver cómo se gestiona dentro del aula el tema grupal de cooperación. Entonces, claro, una misma profesora, una misma maestra, por ejemplo, que quiera llevar a cabo el tema de modelización
y tenga el aula repartida en 5 o 6 grupos que estén trabajando dinámicamente, autónomamente y cooperativamente, es una variable súper importante a nivel profesional. Lo digo esto, antes estaba hablando con algunas personas porque yo he visto en gente incluso de secundaria, yo soy de biología, que no hacen prácticas de biología si no tiene nadie, porque conocen muy bien la práctica y estamos hablando simplemente de la práctica, porque al nivel de gestión de aula de grupos distintos, esto le lleva a cabo un estrés que no está dispuesta a afrontarlo, hasta que hay una persona de apoyo y entra con ella. Entonces, estamos hablando de un tema muy complejo que hay que llevarlo al aula y a los futuros profesionales hay que darles pautas y canales de cómo llevar esto al aula. Lo has planteado muy bien con el tema de la unidad didáctica. No he visto si realmente estos alumnos lo plantean a nivel de grupos, cómo gestionan eso dentro del aula, el tema grupal, que me parece muy importante. Yo he podido asistir en práctico de alumnos y lo que he visto es que hay una deficiencia muy grande desde mi punto de vista de gestión de aula y por lo tanto no simplemente es la modelización, sino el aspecto competencial de ese profesor, de cómo lo lleva a cabo en el aula. Entonces, creo que la didáctica también tendría que abordar este tema, sobre todo en ciencias. Me parece porque se agudiza mucho respecto a otras didácticas, por ejemplo, de lengua o cosas por el estilo, en ciencias donde muchas veces tienes que llevar, yo que sé, vasos, agua, muchas cosas y entonces el tema va variando mucho. ¿O qué se hace esto? A nivel general, vamos a profundizar, ¿qué conclusiones sacáis, como tú decías aquí, no? Pues van a decir, hablamos entre todos y llegamos a la conclusión. Entonces, ¿dónde queda la gestión de aula a nivel grupal y el trabajo cooperativo? Y lo que es el trabajo más o menos de modelización de cada grupo, de cada persona, ¿no? Y creo que es un tema que creo que hay que abordarlo, porque yo creo que a los alumnos de verdad les echa para atrás todo este tema de cómo hacerlo esto cuando tienes a 25 niños en el aula. En la tesis no, el tema de organización de aula no lo consideramos porque no se había trabajado explícitamente. Igualmente, por ejemplo, el tema de cómo plantear ellos la evaluación tampoco lo analizamos porque eran aspectos que, aunque se les pedía, o sea, a los alumnos se les pedía, no se trabajaron por falta de tiempo, no por falta de ganas, explícitamente durante el periodo de enseñanza que se recibieron. No se analizó, pero Mila, mi directora de tesis, su tema es el aprendizaje cooperativo, y me decía, míratelo, míratelo. Y hacían exactamente lo mismo que hacen con los modelos. Ellos decían, y los organizaremos. Además, había un grupo que estaba haciendo el itinerario y ponían mucho énfasis. Un grupo cooperativo. ¿Pero qué? ¿Grupo cooperativo qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y o sea, utilizan las palabras, pero vacías de contenido real, ¿no? Y por lo tanto, es igual que me digas que lo hagas en grupo cooperativo. Cuando llegues al aula, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te va a pasar entonces? Por eso, y luego, en referente a lo que te decías, ¿cómo lo hacemos? Claro, yo creo que una de las conclusiones de la tesis es que esto no se puede abordar desde la didáctica en las ciencias, porque aquí o hay un consenso entre todas las disciplinas y que el discurso es unánime y que por lo tanto hay cosas que se aprenden pero coherentemente con las otras asignaturas, pues que no vamos a ninguna parte, porque es que es imposible. O sea, tú tienes 12 sesiones y no vas a explicar, los grupos cooperativos, no puedes, es imposible. Y además yo creo que la tendencia precisamente en innovación, luego lo más por la tarde, es la contraria. Es decir, yo lo que estoy viendo es que se está considerando, por ejemplo, que cambiar en la enseñanza de las ciencias es precisamente incorporar estas estrategias de gestión de aula, pero a veces vacías de contenido. Entonces, al final es un castillo naipe súper bien organizado, pero para aprender, recuerdo una caquita de que no hace falta. O sea, no hace falta ponerlos en grupo, darles un input, que discutan, que no sé qué, para aprender una idea así, que se puede leer y ya está. O sea, esto vale la pena si la idea es potente. Y está el reto. Pues yo creo que la discusión sobre modelización lo que nos enseñan es la utopía, ¿no? El objetivo, dónde queremos llegar. Ahora, ¿cómo organizar para llegar ahí? Eso sí, es otra vuelta de tuerca que también hay que hacer. Y que afortunadamente tenemos buenos ejemplos, ¿no? Aquí nosotros les enseñamos a veces vídeos
de buenas maestras que se han formado en la casa, pues la Neusgardina, nos vemos con su pequeño grupo cuando tienen estos momentos partidos o de reunión o lo que sea, cómo trabajan, les enseñamos ejemplos de cómo esto se hace, cómo los alumnos realmente dicen más cosas de las que ellos se imaginan. Cuando los niños dicen cosas que a ellos les sorprenden. Pero lo que seguro me da miedo es lo contrario, que la gestión por la gestión, y como muchos creen que pues son maestros muy bien formados, muy innovadores, muy novedosos, porque hacen esta parte. Que queda muy bien, ¿no?, de organización, los alumnos autónomos y tal, pero claro, están autónomos para, no sé, hacer el menú de un restaurante sin tener ninguna idea de nutrición o ninguna idea importante de ciencia para trabajar, pues tampoco le veo yo mucho sentido. A veces es para aprender a trabajar en grupo, bueno, pero después hay que aprovechar eso y capitalizarlo, ¿no? O sea, las estrategias cooperativas son muy demandantes. Si entrenas a los alumnos para hacer eso, es para capitalizarlo y aprender ideas potentes. No sé qué solo en ese sentido, por eso me parece importante el trabajo vuestro de los hitos, de decir, este trabajo puede llevar a un trabajo autónomo por grupos y cómo hay que gestionar eso, y qué momentos pueden ser los idóneos para unificar todo y hablar. Por eso, pero quiero decir que todo tiene que ir como engranajes en una máquina. La demanda quiero eso. Estaban amigos y luego quitan las discasas. Bueno, yo varias cosas. Una, y decía esto en 12 horas no se termina, o ¿entendéis? O no sé cuántas. Y esto tiene que obligarnos a coordinar mucho más. Y además esto es coherente con todo el proceso de innovación de las escuelas actuales, que también han visto lo mismo. No tiene sentido hacerlo en la clase de ciencias solo, sino que hemos de compartir mucho más y por tanto todo lo que hay. Por tanto esto es para pensarlo a fondo, pero a nivel de facultades, pero es que si no, el cambio... Yo no me imagino a estas maestras luego haciendo algo en sus clases que digas, se me mueve. Bueno, esto por un lado. A ver, problemas relacionados con el tema de la modelización, claro, y que tú ya lo has planteado antes, que los maestros no lo pueden saber todo. Entonces, bueno, cuando nosotros defendemos unos grandes modelos importantes es porque ha de haber estos puntos de anclaje, dígale como quieras, las grandes ideas en las cuales yo cuando lo explico a los maestros siempre pongo un ejemplo que yo he vivido. Yo estaba en un aula de quinto y los niños me preguntaron, porque salimos al patio a observar, y me dijeron, ¿cómo lo hacen el tronco del árbol para respirar? Estamos de acuerdo que todo lo que explican los libros de texto es que la respiración en las hojas, estamos de acuerdo, pero el tronco del árbol, ya no sé cuántos, y lo pregunté a biólogos a veces y también dijeron que lo tengo que estudiar, ¿no? Porque no, ¿me entendéis un poco? O sea, es la pregunta que te hacen, y esto a los maestros por eso les da tanto miedo plantear unas clases de este tipo, porque claro, te hacen preguntas que no estás. Yo evidentemente ni idea de cómo lo hacía el tronco del árbol. Primero, ¿por qué fue interesante? ¿Por qué pudieron hacer esta pregunta? Porque ellos tenían el modelo claro que todo lo que es vivo respira. Estamos hablando que el tronco del árbol es vivo, ¿no? Por tanto, ha de poder respirar. Y nunca lo explicamos. Esta es la primera idea. Por tanto, ha de haber un modelo muy general. Entonces, la idea de respiración ha de quedar más o menos. Si tienes esta idea, yo lo hice con los niños, pues no tengo ni idea, vamos a estudiarlo juntos. Vamos a estudiarlo juntos, no pasa nada. No vamos a ver cómo es, y aprendimos muchísimo y fue interesantísimo. Pero ¿me entendéis? Bueno, yo lo veo. Por tanto, claro, si no tienes ideas de anclaje generales, y esto es lo que nos cuesta, por ejemplo, este tema de la flotación, ¿cuáles son las ideas generales de anclaje? Porque si no, es claro, es imposible que sepan de todo. Pero sí que tendríamos que pensar mucho más, por tanto, en qué entendemos por modelo y qué entendemos por modelos que sirven de anclaje para que puedan defender. Pero si no, estamos haciendo utopía total. Los maestros no pueden saber de todo, ya lo habéis dicho. Por tanto, para mí, esta es una discusión importante. ¿Qué entendemos por modelo? Primero, pongamos de acuerdo y hay modelos más potentes que te sirven para generar otros. Por tanto, cuando hacemos un fenómeno muy concreto que tiene evidentemente su
modelo, pero para mí ha de ser un submodelo de algo, porque si esto lo utilizamos como modelo, ya podemos cerrar. Porque es imposible que los alumnos se sepan todos los modelos posibles, modelos en este sentido. Por tanto, jo estava tractant molt de base perquè m'ha deixat nomenats què és una família de models, què és el model en mayúscules i què són modelets que fem a l'aula per anar fent. pero entonces con los maestros, para esta parte de contenidos que decíamos, para que fuera relevante, hemos de trabajar mucho esta conexión, un fenómeno concreto que quizás, pero esto ha de estar conectado con algún otro, si no es que es imposible que lo puedan. Y yo lo estoy viendo con los maestros que estoy trabajando, que claro, si no tienen estos modelos más generales, es imposible, no vale la pena ni plantear. Pero cuando los tienen, dicen, entonces ya tengo que explicar de la fotosíntesis. Esto o conectan que la fotosíntesis está relacionado con la nutrición de las plantas, pero si cojo solo fotosíntesis, no saben, entonces van a tu libro de texto. No sé si me explico. Por tanto, yo debo tener esto que entendemos por modelo. Para las mujeres discasas, que son las discasas, las que hemos dejado hablar menos de la historia. Sí, yo quería remarcar una cosa que me parece muy importante y de la que normalmente se dice poco. Es el tema de las unidades de análisis. Tú has explicitado mucho las unidades de análisis, porque es que esto tiene que ser objeto de validación y si no están bien definidas las unidades de análisis, no se puede validar una investigación. Por lo cual, esto es una afirmación general. Las unidades de análisis tienen que estar absolutamente bien definidas para que alguien desde fuera pueda decir esto es correcto o se encaja en esta definición que has hecho. Esto de definir solo, Las unidades de análisis, los jueces siempre están de acuerdo en lo que tú has hecho si tú se le has dado una buena definición de unidad de análisis. Pero tú no intentas engañar a nadie. Pero si no las explicas bien, no se entiende. Te pueden echar abajo una investigación. Por lo cual esto es muy importante y lo digo porque a Isabel lo ha explicitado mucho, aunque también Ana ha hecho alguna alusión a esto. Después me resultan cosas prácticas que a lo mejor tendríamos que volver sobre las diapositivas y es mejor no hablar ahora de eso. Pero me ha gustado mucho el tema de la definición de modelo científico que has hecho, que es muy completa. La definición de modelo mental no la das. Bosnia-Dum la utiliza solo parcialmente, porque los modelos que ella utiliza solo utiliza la ontología del sistema y no hace reglas de inferencia, con lo cual ella está trabajando solo con los dibujos de los alumnos, y los alumnos, porque ella no le pregunta, no explican por qué la Tierra es plana. Con una pregunta tan simple, ¿qué pasa si llegas al borde? ¿No? Pues de estas Bosnia-Dum, en ese sentido, que es una de las personas que introduce más la idea de la modelo mental en didáctica, cuando ya lo usa, se queda muy corta. Y sería bueno que tú explicaras en algún momento, bueno, ya lo has hecho, tu tesis ya está, explicar el concepto de modelo mental, es importante para quien vaya a utilizar por este background, porque autores como tú has citado ahí, pues no lo utilizan, dicen que hablan de ello, pero no están hablando de modelos mentales, están hablando de otras cosas. Después, en relación a esto último, y creo que no voy a decir más, a mí me ha pasado cuando he hecho diseños de unidades didácticas, es decir, le he dicho a profesores, a licenciados, que me hagan un diseño de una unidad didáctica del tema que ellos quieran. Hay muchísimos fallos de contenidos. No saben hacer la secuencia porque fallan los contenidos. Entonces, lo que yo les hago hacer es estudio, en una columna me ponen los contenidos científicos, cógelos un libro, de un manual, donde quieras. El tema es científico. Una vez estudiado el tema científico, vamos a ver, por otra parte, cuando estás trabajando con profesores que tienen que dar un currículum, ¿cuál es el modelo curricular que pide
el Estado, quien sea, la autoridad educativa, ¿no? ¿Qué pide? Y porque ahí también hay cada salto y cada cosa rara que te puedes quedar helado. Entonces, ¿y qué es lo que tú crees que al alumno de este tema que has visto, por una parte, qué dice la ciencia, por otra, qué dice la autoridad educativa? ¿Cuál es tu alternativa? ¿Cuál es lo que tú crees que el alumno debe aprender? Hay cosas que no están en el modelo curricular de la autoridad educativa y hay cosas que sí están, pero que no pueden ser alcanzadas por el alumno de ese nivel. Pero si tú tienes muy claro cuál es el modelo científico, tú puedes hacer eso. Por supuesto, en el diseño de las unidades didácticas, propiamente dicho, pues se tienen en cuenta todas estas premisas que conocemos de la literatura, Porque a un profesor que no ha pasado por este training, pero sí tiene instrumentos para saber cuáles son las ideas previas, todas estas cosas. Y por supuesto, si ha sido entrenado en lo que son modelos, pues se le puede pedir que expresen las actividades de diseño en términos de modelización. O sea, lo que yo he aprendido es que si no hay modelo didáctico, modelo científico claro, es imposible que le podamos pedir que hagan un diseño de unidad didáctica. Y a ellos se asombran porque ellos saben el modelo científico, lo saben, lo han estudiado, pero a la hora de enseñar recurren a los tópicos de siempre, ¿no? Entonces, a mí esto me... Y además, si ellos no son de la especialidad, es mucho más difícil, pero es muy fácil que yo vaya a un experto. Mira, yo soy físico, yo no sé nada de química, por favor, ¿me quieres revisar esto? Este vocabulario es inadecuado, esta experiencia sería inadecuada. No pasa nada porque se trabaja también cooperativamente entre los profesores, o sea que esto es importante. Después hay otro asunto que no me extraña nada, que los alumnos no asimilan todo lo que les enseñamos, imposible, otra cosa en términos de tiempo, ¿no? Pero yo no sé también si en términos conceptuales, ¿habéis preguntado alguna vez al alumno qué concepto de modelo tiene? Sí, que se cuestionarlo y no está en este estudio, pero el discurso no se ajustaba con la práctica. O sea, el discurso iba mucho por delante que la práctica. Pero en términos de definición. Sí. Sí, lo digo porque la literatura tiene cientos de investigaciones sobre las condiciones de los profesores y no acaban de entender qué es un modelo. En concreto, las de Crawford, creo que conocemos todas, que después de 6 meses de intervención, no ya 12 horas, de 6 meses de intervención, los alumnos que han pasado por ella, al final no saben hacer una unidad didáctica, no saben traspasar lo que ellos han hecho en la clase, 6 meses trabajando con ella, y luego cuando lo ponen a diseñar hacen una cosa totalmente rutinaria y aprendida, y desde luego el concepto de modelo científico no lo tienen asimilado. Eso es, quiero decir, esto es preocupante porque qué concepto de modelo científico se le da, o bien caemos en la rutina, que damos por granted de que todo el mundo sabe lo que es un modelo científico y trabajamos secuencialmente aplicando una receta. La receta la sabemos aplicar, pero no me preguntes por qué. ¿Y por qué se funciona así? Eso es otro que posiblemente Schwartz no hable. Una pregunta aquí rápido. ¿Cuántos modelos habéis hecho que no os hayan enseñado? ¿Cómo? Aquí hay alguien que haya hecho más de 3 modelos que no le hayan enseñado, los profes. Que los hayas creado, que tú hayas creado. Tú hayas hecho la transposición de datos. No, que tú hayas creado. Sí, que tú hayas hecho la transposición. Estudias alguna cosa y estás un modelo. Que haces la transposición de datos. Sí. Pero en la Si escuela... los profesores, ya te digo yo que os va a salir. No, los profesores no saben. A mí me parece que los profesores no saben a qué les hablas si le preguntas en esos términos. Nosotros sí hemos hecho muchos. Nosotros sí, porque llevamos muchos años trabajando en esto.
hemos modelizado muchos temas. Muchos. Los demás, todo el mundo habéis hecho modelos de algo que no conocíais, que no conocierais ya el modelo. O sea, sí, eso no lo Existiera veis. antes, Claro, en el tipo, cada día, ¿quién te entiendes por modelo? Clar, Es que no sé si Pues un van a modelo poder de escolar o... investigación de un tronco de árbol, un modelo, entonces diría, lo podemos hacer. Yo creo que esa Y eso es lo que quiere decir. Sí. es la discusión que decía que tenía esta tarde, porque yo creo que tenemos que hablar del modelo con mayúsculas, que para mí son, en realidad no son modelos, son familias de modelos. Para mí son formas de mirar la institución. No? Jo això segueixo la llei. No? Jo què sé, quan jo parlo de mecànica newtoniana, quin model és això? No n'hi ha cap model. Això no és un model. Això és una família de models, que tots tenen en comú una forma de mirar, en què miren què interacciona amb què i quin és l'efecte, quina és la causa i quin és l'efecte d'aquesta interacció. I amb això pots construir el model de pèndol. Pots anar a l'escala que vulguis, pots explicar el model de pèndol, pots fer un model d'una cosa del pati, pots fer un model descriptiu, moviment rectil uniforme, pots fer una cosa supercomplexa, una família sencera d'altres models, de tot el que és un oscil·lador de tots els que hi hagi en el món, o pots fer un de concret. Però hem de diferenciar, jo estic d'acord amb tu, el centre són els models en mayúscules i després tu trigues per cada lloc quins submodels són un bon camí per ensenyar aquesta forma de mirar. Quan fèiem flotabilitat fèiem això, triàvem aquest exemple com una bona manera d'ensenyar a mirar en termes de forces per un fenomen que mai els mestres el miren en termes de forces. Però per nosaltres què volíem ensenyar? A mirar en termes de forces. No partir una cosa sura, a mirar en termes de forces. Jo crec que aquí, per mi, la clau és que més que model, crec que sí, però que diguem aquestes regles del joc, les més importants, les curriculars, que no són totes les del món, són les que queremos enseñar, son las formas de mirar más claras de la disciplina. Y en biología, por lo que me dice Ana Marrá, se definen escalarmente, son las diferentes escalas a las que miras. Y en física, a nivel célula, a nivel ser vivo, a nivel ecosistema, y en física no son escalares, son de paradigma. Bueno, paradigma newtoniano miro así, si miro desde la perspectiva termodinámica miro así, la energía, si miro desde el paradigma cuántico miro así, si miro desde el paradigma de la relatividad miro así, son como diferentes gafas. Cada disciplina tiene su... Pero yo creo que estás hablando ahí también en términos de escalas, ¿eh? Hay una parte que coincide con las escalas, porque el mundo de lo pequeño se mira, sobre todo cuánticamente, y el mundo de lo muy grande se mira sobre todo relativistamente. Pero hay un momento en el que las escalas pueden coincidir y tú decides cómo miras. Por ejemplo, la mirada energética, la mirada energética, es decir, yo paso de mirarme las causas de por qué esto se enfría o se calienta. Yo sé que se enfría, ya está. Entonces lo que me miro es la energía que para, que absorbe, que no sé qué. Entonces yo decido el paradigma, las reglas del juego, la forma de mirar. Y esa es la misma escala. Y yo la química creo que tampoco es a nivel de escalas. Tiene una parte que sí, siempre hay una parte, la ciencia siempre hay una parte de escala, de si voy más a lo micro, más a lo macro, pero no es toda la película. Es decir, yo cuando la leí, yo la química que se me lo has enseñado tú, pero sobre todo, aquí me interesa conocer el fenómeno a nivel macro, porque hay una química en lo macro, de lo que pasa, las cosas como cambian, no sé qué, puedo ir a lo micro, pero no tengo por qué ir. No hemos ido históricamente siempre. Hay el tema de escalas, pero hay una cosa que no se sabe. No, es un tema, digamos, más complicado, digamos, que es cómo te haces un modelo micro, pero de lo macro. O sea, que no estás hablando de lo micro, en realidad. Estás hablando de lo macro, pero que no estás hablando de lo micro real. Lo que es justo un ejemplo que casi me ría más porque podemos hablar del modelo newtoniano, del modelo de Péndulo. No tiene ningún sentido, esto me ría. La discusión que se ha llegado esta tarde es como un fenómeno paradigmático. No, pero tengo que preguntar por el ejemplo. Un fenómeno paradigmático fue gotas de Rayí, no sé cómo es diu un carreà, un submodel, digue-li un model en si mateix, perquè tu aplicaràs les regles del joc de com es comporta un pèndol. Però el model és una mecànica de Newton, no pas, ja està.
Sí, però tu n'arribes al lloc propi, és a dir, tu, com fem el model en general, diràs, les coses interaccionen, aquestes interaccions poden ser a distància o contacte, les altres del lloc són unes, a l'altre diràs, això està interaccionant d'aquesta manera en concret, es mou d'aquesta manera en concret, es conserva no sé què, no depèn de la longitud de no sé què, són regles del lloc concretes d'allò, que apliquen a tots els pèndols del món. Sí, però per Per tant, és un fenomen paradigmàtic. Per què li posem aquest nom? Perquè quan tu parles de model és el que deia... Està ple. I el que nosaltres diem des d'aquí és que no ens enfoquem aquí, sinó que utilitzem aquests fenòmens paradigmàtics per ensenyar el model en majúscul. Però per què diu model? Perquè té aquestes... Jo crec, quan ell deia que entenem per model, té aquestes característiques de identifiques uns elements, com es relacionen entre ells, com es comporten. O sigui, tu ho estàs definint com un model, que passa que és un model local. Jo entenc. A veure, jo crec que també d'alguna manera sabem on estem. Estem seguint les idees de la ciència cognitiva, más o menos, de Guide i aquesta gent, però que aquesta gent mira el que fan els científics a través del que escriuen els textos. O sigui que del que fan i del que escriuen. Per tant, en els textos científics, en tots, hi ha exemples idealitzats, a partir dels quals tu estudies reduïdes les lleis generals de la matèria. Per exemple, el pèndol està més simplificat dintre del que seria la mecànica newtoniana, té unes condicions que limiten determinades. En química també ho podríem buscar així. Llavors, aquest joc, diguéssim, de fer una idealització d'un fenomen, jo crec que això és molt important per tot el que estem dient. Per dir, quan parlem d'una cosa que parlem de força, estem parlant d'això que li passa en el vas aquest complet d'aigua, diguéssim, no? En aquest cas, allò que li passa, allò que està fent l'Anna amb els alumnes, esdevé un model de com juguen les forces. A més que sempre van de dos en dos, que hi ha una i l'altra. Per tant, haver-ho fet bé en aquest cas, ja es modelitza el fenomen, el fa idealitzat i això et serveix de model per a altres fenòmens. I ells ho fan, Llavors, així funcionen les ciències, o sigui, que així funcionen els llibres, que els llibres hi ha això, hi ha fets idealitzats que et serveixen, diguéssim, per donar vida a les idees. I això és superimportant perquè al final la manera com ho hem après és com si desconnectessis la part del bla 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 de l'exemple. I això és una perversió moderna de l'assumpte. Moderna en el sentit que cada vegada més hem anat a fer la reducció del coneixement a base d'idees superabstractes. Al final no saps de què parles. Una mica el que deies tu abans, que em sembla interessant també. Les paraules les diuen amb un significat que no és el seu propi significat. Això és allò que deia l'Astolfi, que és com un cavall desbocat, la imaginació de la paraula, que li has de posar fre. L'has de retenir, a veure, cuidado. És que es fomenta, Què estàs dient? Per a mi us deia fer-ho integralment, és que es fomenta, és que ells tenen 25 assignatures en les que dir aquest discurs no només és suficient, sinó que és necessari per fer una matrícula de assignatures. Per ells són mestres, els nostres mestres són mestres en discurs educatiu buit de significat. Perquè és la manera que han aconseguit aprovar. Estem parlant de model, perquè si jo parlo d'enllaç metàl·lic, què estic dient? Què estic dient? I, bueno, si no saps posar un fet idealitzat en el qual aquesta... Però no un fet idealitzat que l'idealitzis tu, sinó un fet que hagi fet la gent, que l'hagin fet, que hagin treballat, que hi ha la mediació d'un instrument, hi ha una mesura. I això, perquè clar, si no, torna a ser bla bla bla. Llavors una mica, jo em sembla que havíem arribat a la perversió a l'ensenyament de la ciència, que ara es parla d'ensenyament a criteris de competències, perquè havíem arribat a un moment que no hi havia context del que deia, no hi havia feina a fer per part de l'alumne. Llavors estem recuperant una mica tota aquesta qüestió. Jo crec que el model pèndol seria això, no? Una situació física idealitzada
en la qual es compleixen exactament totes les lleis del pèndol, però que a més ens serveix com un moment vibratori, com un moment per altres coses, i que servei... És una qüestió de llenguatge, potser. Jo de dir, els profes parlen de quins models hem d'explicar. I diu, si hi ha infinitat de models, no? No, perquè és el que diu la llei. Hem de diferenciar, jo crec, entre el model en majúscules de forma de mirar, i jo crec que els hem de dir, hem d'ensenyar a mirar com mira la disciplina. I jo el que pretenc és que quan es veuen un fenomen físic, aprenguin a mirar com mira les físiques. I en el seu cas, una manera de mirar molt concreta, que és la mecànica newtoniana, que és una petitonera, és una cosa que està molt bé i que els serveix a tots. Llavors, aquesta forma de mirar per mi és el model en majúscules, això és el que vull ensenyar. Cada exemple que triï, que treballem a fons, esdevé en si mateix un model d'un subfan, d'alguna manera un submodel de què. Qualsevol explicació, fins i tot una explicació religiosa. Però va bé, no? Com que això passa, com que qualsevol pot ser un model, hem de triar aquells que són molt bons perquè també apliquen moltes vegades. És a dir, que no triaré qualsevol. Però qualsevol podria ser un submodel, però no triaré qualsevol, triaré un que apliqui moltes vegades. Si estic fent les al viu, potser triaré de les funcions dels submodels que m'agradaria molt bé és la nutrició, perquè aplica moltes vegades. I dins de la nutrició potser faré un altre zoom d'una altra cosa i aniré fent així caixes que em serveixin molt. Potser aniré a la foto i faré un model de fotosíntesi, però sense fer, no per treballar la fotosíntesi, sinó per treballar la nutrició, per treballar l'ESATIO. És a dir, el que no hem de perdre és aquesta mirada, el que no li ensenyem als mestres ni als profes de secundària és a reconstruir la seva disciplina per veure així, com una forma de mirar, perquè anem penjant caixes i caixes que ho anem tanquent i que anem més a fons i més no. I això jo crec que és la clau per a la didàctica, que he fet molt poca feina. La didàctica anglosaxona, cap. I la centroeuropea, jo crec que havia tingut un momentum de fer molta feina didàctica i que se'ns ha anat una mica de les mans ara, que ens hem cregut moderno i se'ns pot raríssim. Jo crec que tornar a pensar aquestes coses és molt important perquè els mestres ens ho demanen i jo crec que els professors de secundària també. El que passa és que els professors de secundària queda més inadvertit en la suposada expertesa. Però jo, i aquí hi ha un exemple, jo me rio, perquè jo física, quan vaig acabar la carrera, és que ara m'agrada que no sabia cap. Que és en l'esforç de pensar com ensenyar-la que tu aprens alguna cosa de la disciplina. El que saps abans és una altra cosa. Són expressions especialment perverses del model, tot el part aparatatge matemàtic, que emmascara molta comprensió conceptual. Llavors una cosa que tu deies, no sé per què m'ha semblat, que dius, home, totes les explicacions són models, i per tant podríem dir que al final diem model a qualsevol cosa. El que jo crec que també hem d'anar pensant en les regles, diguéssim, de reducció, quan una explicació i una altra són similars. I per tant, totes elles formen part d'una mateixa explicació. La gent saber quan estàs parlant, diguéssim, de què parlo i llavors et simplifica. Les moltes coses que pots dir, les pots dir desconnectades o les pots dir connectades de la manera que diu la Digna. I això és el que crec que hem d'ensenyar quan ensenyem per disseny. O sigui, quan ensenyes per disseny, tu dissenyes per l'alumne, diguéssim, l'utilitat d'alguna manera, l'utilitat que aprèn. Que hi ha un coneixement estructurat, una pregunta, una argumentació, però després l'ensenyes perquè ell mateix es dissenyi el coneixement. Per tant, dissenyar el coneixement vol dir saber què és el que tu necessites per allò concret que vols fer. O sigui, que sempre vol dir com una espècie de criteris per dir quines coses van juntes i quines no van juntes. O sigui, quan estic parlant de física, quan estic parlant de química. Però no només això, sinó quan estic parlant de química i de física alhora, o quan estic parlant de biologia i química, o quan en el coneixement quotidià hi haurien també altres exemples, però tampoc infinits. Tampoc infinits, per sort que les persones sabem, diguéssim, extreure aquestes similituds, coses que els debats per la televisió es tiren per terra, aquesta afirmació, diguéssim. Perquè cadascú diu una cosa que l'altre no escolta i com si cada cosa que diuen fos diferent. Però clar, un bon debat no seria això, sinó reconèixer que tu i tu heu dit la mateixa cosa. Entens?
i poder-la contrastar amb una altra que és la mateixa cosa. I al final tenim aquesta idea o aquesta idea. No sé si m'explico, no? Una mica està modelitzat, tenir aquest hàbit de modelitzar vol dir, d'alguna manera, el que deia, anar a buscar la idea més important que et reuneix unes quantes. No totes, n'hi ha algunes que aquí no entren. Bueno, pues per això necessitem moltes modernes, no? Creo que sería un poco... sería una... Sí, jo volia afegir dues cosetes com a persona de fora, però com a estudiant de màster, és exactament el que diu la Digna. Ara nosaltres hem estudiat unes coses, som físics, químics, el que sigui, però el que hem d'aprendre ara són coses totalment diferents, no? I ens trobem aquesta dificultat de trobar molts professors de secundària, estic parlant, no? Que tenen visions molt diferents del mateix model. Que ells mateixos no es posen d'acord de què és exactament el model d'energia o de forces, del que sigui, que s'ha d'aprendre. Professors que són amb molta experiència i són reconeguts per les seves contribucions, o sigui, no estem parlant. Estem parlant de gent que està preocupada per això i vol arribar a un consens de quin és el model d'aquest tema i quin és el model de l'altre. O sigui, aquest objectiu d'arribar a posar coses en comú ens sembla que és una cosa de la vida. I llavors nosaltres, com professors, que potser algun dia arribarem a fer docència, ens trobem com molt sorpresos de i ara què has d'ensenyar, no? Quan tu m'agafes els llibres, hi ha coses molt diferents, que és exactament el que hem trobat al pràctic, no? Que es posaven a els professors, que deien de l'autònoma, que deien ells, que deien no, i llavors hi era com un conflicte del mateix tema, no? I això és una cosa. I la segona que volia comentar de la qüestió de gestió d'aula, em sembla nosaltres, com estudiants, és el problema principal que es vam trobar. O sigui, sí que ens ha assistit a fer una habilitat didàctica espectacular i ens hem posat allà a fer activitats, idees increïbles, i vam anar allà i va sortir el que va sortir, perquè no teníem aquesta part d'experiència de gestió, de treball cooperatiu, col·laboratiu, que no sortia ni un ni l'altre. Llavors, clar, aquesta és una nosaltres ni els alumnes, Bueno, sí, no. O sigui, això va ser com una sorpresa i va ser la part, em sembla, de consens de tots els estudiants, que és el problema principal que es van trobar. Yo quería decir, bueno, tono castellano, yo quería decir, uniendo bastantes ideas que habéis ido diciendo, porque creo que, o sea, queda relevante aquí por la discusión que ha habido, lo difícil que es tener claro que es un modelo, lo difícil que es definir un modelo, lo difícil que es saber, o sea, cuáles son las reglas del juego. O sea, yo cuando me he enfrentado a la tarea, porque básicamente está digna, pero el esfuerzo que supone redefinir el modelo, volver a pensarlo para ese nivel o para esta clase, o sea, requiere de tanto esfuerzo que yo creo que pedir eso a los profesores no lo deberíamos hacer. O sea, creo que debería estar prohibido. No se les puede pedir que a la hora de diseñar ellos piensen el modelo. O sea, después puede ser cuando ya yo creo que al principio se necesita recibir ejemplos, o sea, ejemplos de modelos y ejemplos de cómo llevarlos al aula. Una secuencia como modelo, ¿no? Y que probar esa secuencia como que ha funcionado, que es buena, dejar a los profesores que lo prueben con noveles. ¿Cómo lo haría yo con una secuencia que yo no he tenido que diseñar, criticarla o analizarla según unos criterios que les ayudemos a tener, ¿no? Con los criterios estos que tú estabas analizando, para que ellos se vayan poco a poco haciendo expertos, pero ni definir el modelo ni al principio hacer una secuencia por ellos mismos, porque yo creo que la zona de desarrollo próximo no está. Es súper difícil, diseñar una secuencia es súper difícil. Que funcione. Que funcione y que trabaje las ideas del modelo. Y ni siquiera, como decíamos, ¿no? Si eres experto en el ámbito, aún así todos hemos aprendido de una manera muy perversa, ¿no? Entonces, volver a pensar esto solo lo puedes hacer si has tenido ejemplos de modelos y ejemplos de secuencias que has visto, ¿no? Porque si no es que yo creo que no se les puede pedir algo así. Yo creo que tiene razón en el sentido de que seguramente la tarea de hacer una unidad didáctica es demasiado difícil para quien está iniciando,
pero que el proceso de modernización en sí mismo es muy gratificante. O sea que enseñar bien, o sea, enseñar la lógica de una buena secuencia, eso es una cosa gratificante, porque además, quiero decir que es un ejemplo de práctica profesional antiquísima. O sea, que no es algo de invento, sino que los buenos profesores siempre han hecho esto. Yo siempre digo, mi madre que se formó en la escuela de la Generalitat y todo esto, hacían esto. Pero esto quiere decir diseñar. Hacían una enseñanza con sentido, simplemente. Y es lo que estamos haciendo. Y entonces, una enseñanza con sentido, los buenos maestros siempre lo han sabido hacer, siempre. Un buen maestro lo ha hecho siempre, por lo tanto, no estamos ahora descubriendo la sopa de ajo o lo que sea. Que no. Por lo tanto, lo que sí que es difícil es que de repente una persona sea buen profesor de repente. Eso es verdad. Pero enseñar buenos ejemplos, es que lo que decías tú, yo creo que sí, que esto es gratificante para la gente, ver que el conocimiento se puede de alguna manera hacer visible en un ejemplo y de una manera como muy rica, ¿no? Como muy, por ejemplo, el mismo de los barcos, pues, ¿no? Bueno, de los barcos, de las flotas y las relaciones con el barco de hierro que se hunde, bueno, pues, ¿no? Se pasa que yo creo que a veces necesitamos, porque la actividad esta... No, tú lo digas. Porque la actividad esta del vaso, no sé, parece que da igual, es esta, podría ser. Yo creo que si utilizamos el diseño de las actividades, porque esto viene de una transposición didáctica propuesta por Orco, que está muy pensada. Está muy pensada para ir a la naturaleza. No se puede ocurrir a un profesor. Y en este sentido, yo sí que estoy de acuerdo que cuando la actividad está muy bien pensada, casi es como si funcionara sola, no funciona sola, pero te sale mucho más eso de que los alumnos, ellos mismos hablan de cosas que es donde tú quieres ir. Hacer eso bien la primera vez, estoy de acuerdo, ni la segunda ni la tercera, cuesta una barbaridad. Pero sí que creo que es muy importante experimentar cómo va una actividad que va sola. Y de hecho todos funcionamos mucho organizando. O sea, la reflexión que hemos hecho desde la física, o no sé tanto desde la química, yo desde luego desde la física, en qué es importante en física, es porque se ha hecho antes una reflexión de la química o antes de la biología. Y puedes comparar, es que también hemos necesitado un modelo bien definido de otra disciplina, los escolares, escolarmente, de otra disciplina para poder hacer, pensar en buenos ejemplos, yo creo que lo hacemos todos y es muy importante, ¿no? Se pican estas cosas que ya te sirven para, casi llevan toda la teoría dentro, pero que es ser consciente de que llevan la teoría dentro, porque a veces les enseñamos a los alumnos una actividad y parece que podría ser otra, y nos decimos, no, es que esta actividad es clave que sea así, porque hemos pensado mucho en esto, y esta vez no lo comunicamos. Y sobre todo porque es una idea potente que sirve para muchas cosas. Lo que decíamos, ¿no? Que se van juntando ideas y bueno, es una convergencia. Yo creo que una es en referencia a no se les debería pedir hacer una unidad didáctica, creo que nosotros les pedimos cuando llegan. Creo que es muy importante porque les permite reflexionar a ellos mismos sobre su propio proceso de aprendizaje. Porque ellos cuando llegan tienen una idea sobre qué es enseñar ciencia. Y esta idea no se puede despreciar, porque es sobre esta idea la cual trabajamos nosotros. Por lo tanto, es nuestro sujeto de trabajo. Por lo tanto, es importante tener muy claro quién tenemos delante y con qué ideas nos llegan. La verdad es que muchas veces ya lo sabemos con qué nos encontraremos. Pero es importante que ellos también lo sepan. Es importante que sepan que hace muchos años que han sido educados en la ciencia en una dirección y de una determinada manera, y que lo que les pedimos es que modifiquen esos esquemas que ellos llevan. Por lo tanto, yo creo que sí que se les tiene que pedir una unidad didáctica y que es importante trabajar sobre esta unidad didáctica para que ellos sean conscientes de este proceso que están sufriendo. Y que lo que no podemos pretender es que esta unidad didáctica en 15 sesiones más lo que tengamos allí de prácticas o de no sé qué, se transforme en la unidad didáctica aquella. Eso no se puede pretender porque es un trabajo titánico. Y entonces también se tienen que diseñar instrumentos de acompañar a estos profesores una vez se van de la universidad. Luego, ¿qué hacemos? Les abandonamos. No puede ser. O sea, en alguna parte han de encontrar recursos, en alguna parte tienen que encontrar un soporte. Porque en el aula hay tan pocas experiencias que, bueno,
con eso iba, ¿no? Que no se quedaran con que en esa secuencia, en ese diseño que ellos han hecho, que ya tendrían que haber aprendido perfectamente cómo diseñar, sino que es un proceso en el que ellos han visto... Aún les queda mucho por aprender. Y luego, otra idea es que, eso sí que lo analizábamos en la tesis, era cuando tú das las ideas claves a desarrollar a los alumnos, desde el inicio, desde el punto cero, antes de que hayan aprendido nada, mejoran muy significativamente las unidades didácticas. Mejora la manera en que exploran los conocimientos del alumnado, porque ellos saben que los tienen en muchos casos, no en todos, que tienen que explorar estos conocimientos previos, porque lo han oído en muchas asignaturas, y cuando ellos saben hacia dónde los quieren llevar, es más fácil que dirijan las preguntas de una manera acertada. Y luego, si encima tú les pistas un poco sobre qué actividades les pueden ser útiles, desde el inicio mejora mucho la unidad didáctica. Por lo tanto, igual una cosa que se puede hacer desde la universidad es facilitar estos elementos, ¿no? Lo que decía yo. ¿Cuál es la progresión de aprendizaje esperada? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué instrumentos con el gran paquete te pueden servir? Para la trazabilidad, esto. Y como mínimo que esta tarea inicial sea más llevadera y se puedan centrar en aquello que ya es súper complicado de cómo los gestiono y cómo hago esa intervención cuando él me responda a esto. O sea, para economizar el rato que tenemos para enseñar cosas. Bueno, yo como ya estamos un poco por el tiempo, si os parece lo cortamos aquí. Yo no sé para vosotros, ha sido súper interesante. Muchas gracias a las ponentes, a las discasas discutidoras, tiene una palabra horrible en cristiano, esto, discutidoras. Comentaristas. Comentaristas.